Los hijos de Dios esperan redención. En 1972 se publicó en Francia una biografía en español del Papa Pío XII por Philippe Saint-Germain. Ellos señalaron algunas confidencias del cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Philippe para entonces, quien en 1933 narró las apariciones de Fátima y la apostasía de la Iglesia Católica para tiempos del siglo XX y el siglo XXI, advirtiendo para entonces sobre los peligros que amenazaban a la Iglesia en cuanto a la alteración de la fe en su liturgia, en su teología y en su alma. Es decir, la apostasía comienza, según Philippe, con el desmantelamiento de la Iglesia, destruyendo la llama universal de la misma, rechazando sus ornamentos y llenando de culpa su pasado histórico. De manera que la herejía humana alterará la palabra de Dios con frases inventadas, haciéndola llana al oído del laico, preparando así el camino para que el mundo civilizado reniegue de Dios, llevando a los feligreses a creer que Dios es un hombre, que su Hijo es un símbolo, una filosofía, como tantas otras cosas. Otros, haciéndose pasar por sacerdotes en las redes sociales, ya predican abiertamente que Dios no existe, que todo es un invento de los hombres para someter a los pueblos. Y según el cardenal Pacelli, se levantarán sacerdotes africanos, asiáticos, americanos, formados todos en seminarios misioneros, que dirán y proclamarán que el pan de vida no es un pan cualquiera, que la madre del Dios hombre no es una madre como muchas otras, y por estas declaraciones serán asesinados por testimoniar que el cristianismo no es una religión como las otras, porque su cabeza es el Hijo de Dios y la Iglesia Universal es su Iglesia. De hecho, en medio de la predicación de los últimos tiempos, se ha observado el cumplimiento de esas profecías, ya que las iglesias han sido abordadas por lobos vestidos de ovejas que durante su predicación u homilía respectivamente se identifican con el anticristo al pronunciar expresiones de enfrentamiento contra el feligres, al señalar, cito, a mí el que me busca me encuentra. Otra frase dicha por estos sacerdotes. Aquí, es decir, en la iglesia se viene a trabajar, no se viene a calentar banco. Algunos son doctores y creen que se las saben todas. Los únicos que predican en la iglesia somos nosotros, los sacerdotes. Otros dentro de sus sermones declaran, el que no pague su diezmo no va al cielo. El que no se pone al día con el diezmo pierde la gracia de Dios. Finalmente dicen, como el diezmo ya no alcanza debido a la inflación, deben colaborar aparte con un aporte significativo. Pero para estos lobos vestidos de ovejas les espera la justicia de Dios. Por otro lado, para el cardenal Pacelli, el comunismo era el símbolo más visible entre los instrumentos de subversión usados contra la Iglesia y la tradición
de la divina revelación que empujará a la humanidad a renegar de Dios. Por consiguiente, el demonio hará que la iglesia dude como dudó Pedro y será tentada a creer que el hombre se ha convertido en Dios, que su hijo es meramente un símbolo, una filosofía como tantas otras. Y en las iglesias los cristianos buscarán en vano alivio a su espíritu por causa del pecado, pero no la hallarán y su alma caerá en desolación espiritual. Pues ahora mismo hay sacerdotes en algunas iglesias católicas de la región central de Venezuela que han expulsado al feligrés de la congregación por causa insignificante, como por ejemplo al pedir un consejo a su situación espiritual o renunciar o al denunciar irregularidades o pedir una aclaratoria acerca de la actitud del mismo sacerdote quien actúa no acorde con su investidura, empujando a las ovejas a buscar apoyo en congregaciones de iglesias protestantes donde sus miembros le abren los brazos y los acogen como hijos de Dios. Pero otras ovejas que, heridas por la incomprensión del presbítero y la falta de amor hacia sus hermanos en la fe, se va al mundo donde se pierde por ser presa fácil del maligno. Sin embargo, no todo está perdido para los hijos de Dios, y en ese sentido, en Juan 10:27, el Señor Jesús señala: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y según Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y con todo esto da la impresión de que la creación de Dios está en peligro, de que el hombre se perderá definitivamente y de que los hijos del Creador serán abatidos por el mal. Pero no es cierto tal suposición, pues lo que pasa es que las profecías descritas en la Biblia se cumplirán, y por ello el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones según Marcos 13:10. Es decir, este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Así lo declara el Señor, cito: y mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol será convertido en oscuridad y la luna en sangre antes de que llegue el gran y terrible día de Dios, según Joel 2:30 y 31. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24:36. Gloria a Dios.